Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando este tema sobre el Mesías, que en hebreo es Mashiach, y que traduce como el ungido. Cuando nosotros evaluamos las profecías, la mayoría de las profecías siempre están relacionadas con el Mesías, con el reino y con Israel. Pudiéramos decir que el 99,9% están conectadas con el Mesías, que a su vez está ligado al reino y no puede ser separado por ningún motivo de Israel. Así que estudiar esto en relación a quién es el Mesías, según la perspectiva hebrea, según la cultura de Israel, que es de donde sale todo esto, para nosotros es prioridad. La tradición, y basado en lo que establece la misma Torah y los profetas, declara que el ungido, el que ha de reinar sobre Israel, el que ha de establecer el reino, debe ser un descendiente directo del rey David, hijo de Isaí, como aparece en Isaías 11. Donde establece que un retoño saldrá de la cepa de Isaí, dice un vástago, florecerá de sus raíces. De la misma forma que esto aparece en los profetas, en nuestras plegarias, en nuestras oraciones diarias, pedimos que florezca la flor de David y que la memoria del Mashiach ben David aparezca ante ti. En la actualidad hay muchas familias judías que han ido investigando y por avances científicos y todo esto han querido ir descubriendo y buscando cómo trazar ese legado que viene a través del rey David o por las tribus. Y ha sido muy interesante por el hecho de que con estos avances ahora, e incluso en una oportunidad veía cómo se puede saber, porque hay unos cromosomas que son totalmente diferentes en el caso de los levitas. Entonces hay estudios genéticos donde se puede saber, en el caso de esta tribu, quién pudiera ser. El Mesías, este ungido, de acuerdo a lo que establece la Torá, como lo establecen las profecías, es y será el más grandioso líder. Y a nivel político, a nivel espiritual, a nivel de trascendencia por todo lo que abarca a nivel mundial, va a ser único en la historia. Único. Será el hombre con más sabiduría que haya existido en la humanidad. Va a usar el don, el talento, toda la capacidad espiritual que el Eterno le ha dado para promover una especie de cambio, de reestructuración mundial, y que va a traer justicia en todas las áreas. Y de esta manera va a empezar a perfeccionar cada sistema en el cual la humanidad está involucrado, y así poder influir a las personas para que sirvan al Eterno de todo corazón. El Mesías, de acuerdo a lo que vemos en la Torá, es alguien que es levantado, así como el Eterno levantó a Moisés, y el mismo Moisés declara, mostrando, revelando lo que el Eterno le ha conferido, que el Mesías es alguien que va a ser levantado de la misma forma como lo fue con Moisés, y que todo lo que él enseñe hay que seguirlo, hay que obedecerlo, y el que no va a ser cortado. Entonces, ¿qué dicen los rabinos? Los rabinos enseñan que todo lo que se ha transmitido hasta el momento por grandes sabios, grandes eruditos de la Torá, todo lo que han venido investigando, analizando minuciosamente con detalles de la Torá y de todo lo relacionado a la Tanakh, cuando venga el Mesías va a colocar todo en orden.
O sea, muchas cosas las irá a ampliar, las irá a profundizar, algunas las irá a cambiar. Pero lo que todos los rabinos enseñan es que todos de forma unánime van a seguir los dictámenes del Mesías. No hay nadie que se vaya a oponer. La visión del Mesías desde la perspectiva judía es mucho más concreta, es mucho más clara, se puede apreciar más, es palpable. Para efectos del cristianismo es muy abstracto, es muy místico, no se aprecia bien. Y eso es lo que hace la gran diferencia cuando estudiamos este tema bajo la perspectiva hebrea, que posee miles de fundamentos, y cuando la estudiamos bajo la óptica del cristianismo, hay muchos vacíos, hay mucha carencia, hay mucha deficiencia en cuanto al estudio bajo la perspectiva cristiana tradicional. Es evidente que el Mesías, por ser el ungido del Eterno, posee midot o cualidades que son especiales, que son únicas, y el profeta Isaías describe por lo menos 6 cualidades o 6 midot que tendrá el ungido al momento de bendecir o recibir bendición de parte del Eterno. Y que de esta forma poder transmitir a través de esas cualidades su bendición para guiar y de esta manera ayudar a que la persona pueda elevarse a el nivel que el Eterno ha establecido como modelo para cada uno. Una de las cosas que vemos es que el Espíritu de Hashem, el Espíritu Divino, dice que reposa sobre él. Si reposa sobre él, los profetas lo enseñan como si el Mesías fuera el portador de un manto, de esa investidura que expresa o refleja la imagen del Eterno. Entonces el Mesías será alguien como en su momento se presentó, pero ahora de forma más evidente, mucho más clara, mucho más amplia, la imagen del Eterno. Dice el profeta que sobre él reposa espíritu de sabiduría, por lo tanto tendrá el Jogma más desarrollado que puede existir en un ser humano, de igual manera de entendimiento, por lo tanto no hay alguien que pueda interpretar y enseñar la Torah como él. Espíritu de consejo, recuerden que va a establecerse un reino de poder, por lo tanto lo que ha de hacer el Mesías va a impactar y va a cambiar todo, porque la forma en la cual puede llegar a influir la naturaleza a través de la mano del Eterno en él, manifestará un poder indescriptible. El espíritu de conocimiento. No hay alguien que conozca más la esencia y el espíritu de la Torá y lo que hay en el corazón del hombre que el Mesías. Por lo tanto, su discernimiento, su percepción de las cosas, como en su momento se experimentó en su primera manifestación como Mashiach ben Yosef, que incluso veía las intenciones, los pensamientos que habían en el hombre, cuando venga nuevamente será mucho mayor. O sea, no va a haber nada que lo limite, porque aquí se va a manifestar en todo su esplendor por el hecho de que ya finaliza la etapa y todo lo relacionado a su rol. Y por último, y por eso no es menos importante, dice que también reposa sobre el temor al Eterno. Cuando nosotros estudiamos de Moshe Luzzatto, el Mesilá Yesharim, el camino o la senda, mejor dicho, de los rectos, de los justos, de la gente íntegra, y él toma como referencia la escalera de Jacob para explicar las etapas del ser humano, lo más difícil es llegar al nivel de temor Elohim. Y sobre él va a reposar esto.
Pero como es alguien con conocimiento, con sabiduría, que va a reinar, tendrá la facultad de poder transmitir todo esto a los que seamos parte del Malhut o parte del reino, que es diferente a los que estén en el mundo. Recordemos que cuando venga el Mashiach a establecer el reino, unos estarán en el reino y otros estarán fuera del reino. Todas estas cualidades, todos estos midot que va a manifestar el Mesías, que en este caso es Yehoshua, supera a cualquier ser humano, a cualquier persona con sabiduría, discernimiento, espíritu de profecía, cualquier cosa que repose sobre él. No hay alguien que se compare con el Mesías. Porque el Mesías tendrá la capacidad de ver más allá. O sea, lo que nosotros no vemos a simple vista, la falsedad, la hipocresía, el Mesías lo podrá ver. Tendrá la capacidad de percibir el espíritu, el corazón del hombre, lo que le va a permitir conocer y juzgar de forma justa, equitativa, los actos del ser humano. Por eso, respecto a esto, está escrito en Isaías 11, no juzgará sobre la base de lo que ven sus ojos, ni decidirá sobre la base de lo que sus oídos oyen. Entonces no va a ser un juicio subjetivo, sino totalmente objetivo y con evidencia clara, fehaciente de lo que se le está mostrando, y él mismo lo dará a conocer. Entonces, cuando nos presentemos primeramente en el tribunal del Mesías, no podemos esconder nada. Todo va a ser revelado, mostrado ahí. Porque allí lo que se va a probar es el hecho de en quién nos convertimos desde el momento que recibimos la Torá. O sea, usted recibió la Torá, ¿en qué se convirtió con ella? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto rectificó? Hasta llegar a un nivel que la misma Escritura nos habla de la estatura de la plenitud del Mesías. Por lo tanto, si esto es así, deberíamos establecernos objetivos para llegar a esa meta. El gran problema, o es el que yo considero, es que dentro de la religión la gente se ha entretenido y ha perdido mucho tiempo en temas y en prácticas que no tienen ninguna relación con lo que el Padre a lo largo de la historia ha venido revelando a través de hombres y mujeres que ha escogido como camino. Entonces, si el problema nuestro en Adán fue que actuamos contra los principios del Eterno y esto nos separó, nos alejó y causó muerte espiritual, nuestro deber ser, luego de haber sido revertida esa condición de muerte a través de la justificación, y ahora tenemos vida, el objetivo sería acercarnos. O sea, lo que dijo Yehoshua, de que Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, no es una expresión bonita. No es simplemente algo para adornar o para colocar matices de poesía. No, no, no. Esa es la meta. La meta es ser uno con el Padre. Y todo lo que estudiemos, todo lo que estemos aprendiendo, todo lo que conozcamos, debe direccionarnos en ese sentido. Y es allí donde hay muchos vacíos, porque la carencia de formación trae como resultado que la gente empiece a establecer conceptos y prácticas que no tienen ninguna relación con esto. O sea, cuando usted evalúa su vida, lo que debe preguntarse y a la vez confrontarse es cuánto me estoy acercando yo al Eterno para ser uno con el Eterno. O sea, ¿qué es lo que me distanció? ¿Qué es lo que me alejó? Y ahora, ¿cómo yo he superado todo esto para acercarme? Por eso siempre que he enseñado
una de las cosas que yo trato de remarcar más es, con lo que tú dices o lo que tú haces, piensa por un momento si eso te está acercando o alejando del Eterno. Y la única forma de poder hacerlo es teniendo conciencia de eso. Y hasta que la persona no experimente un despertar de conciencia, no podrá estar atento a todo esto ni percibir qué es lo importante, qué es lo que redunda para llevar la vida o para establecer objetivos que le den sentido a la misma, enfocados en ser uno con el Eterno. Entonces la gente empieza a trabajar o a enseñar o a hablar de temas que son como de interés humano, que son cosas que llaman la atención para el hombre. Entonces un hombre con curiosidad y otro que está como que matándole la curiosidad a la persona. Esta persona con un crucigrama teológico en la cabeza y alguien que se da la tarea de responderle todas las dudas, las preguntas e inquietudes que tiene. Entonces, en ese entretenimiento religioso se pasa la vida la gente. Y a la final sigue en el mismo lugar o peor aún. Porque si no ha avanzado en procura de lo que estamos comentando, es evidente que de alguna manera se alejó. Lo que pasa es que no tiene conciencia de ello, como no tiene conciencia de muchas cosas que la Torah determina. Por eso es que cuando nosotros hablamos de los atributos, de los midot, de las cualidades, y cómo se enseñan los mismos, ya que la palabra midot está hablando de medidas, y la palabra midot también traduce como cualidades, nos está diciendo de que todas nuestras cualidades deben estar en línea o alineadas a una medida, y que esa medida bien ordenada, bien balanceada, es lo que nos acerca al Eterno. Repito, si una cualidad es el respeto y yo actúo de forma respetuosa, hay algo que me conecta con el Eterno. Si el Eterno es íntegro y yo camino en integridad, hay algo que también me conecta con el Eterno. Entonces, mientras que yo trabaje más la cualidad del respeto, de la humildad, de la integridad, de la bondad, todo eso es lo que me va acercando más al Eterno. Pero por otro lado, yo tengo cualidades como la soberbia o la ira, la envidia, los celos, que si no los trabajo, los tengo totalmente desbalanceados. Entonces, si el Eterno actúa contrario a estas cualidades negativas y yo soy alguien muy celoso, muy envidioso, muy iracundo, eso me aleja del Eterno. Eso me aleja del Eterno. Y eso no se enseña. No se le hace énfasis a eso y para mucha gente de pronto no es de interés. La gente puede estar más interesada en saber la forma de los caballos, de las cosas que aparecen en Apocalipsis, que no le redunda para nada en el hecho de ser parte del reino. Es como estudiar mucho de algo, pero usted nunca va a ser parte de eso. Es como si yo estudiara mucho la historia de un país y conozco la cultura, la idiosincrasia, incluso aprendo el idioma, pero resulta que yo nunca voy a ir a ese país. Mucha gente le gusta estudiar el reino, las profecías, pero el problema es que no se están preparando para ser parte del reino. Entonces el crujir, el lloro de dientes va a ser más grande porque ellos conocen el reino, conocen lo que representan. Lo triste es que no son parte de él. Y no son parte de él porque no le están haciendo ver la necesidad imperiosa de estudiar para ser parte, para formar de esa gran familia, de ese pueblo que va a ser el reino, que van a ser los habitantes del reino, los ciudadanos del reino. Entonces, a través de estos atributos, el Mesías podrá ayudar a que la gente que ya es parte del reino pueda seguir creciendo, porque recuerden que luego
vamos a ser parte del mundo venidero. Sin embargo, al igual que ese regalo tan maravilloso de la profecía que el Eterno nos da, de la misma manera el trabajo del Mesías, en este caso de Yahushua, se va a ir desarrollando gradualmente. O sea, va a ser un proceso para llevarnos al máximo nivel. Y el Mesías va a utilizar todas estas facultades porque incluso se enseña que Él va a determinar a qué tribu pertenece cada uno. Y aunque todos vamos a ser parte de la misma familia y del mismo pueblo, la gente va a tener claro su identidad, su esencia, su raíz. Y así como en su momento Israel fue dividido por las tribus y cada quien heredó su porción, de la misma manera va a ser cuando venga el Mesías. Y el Eterno, a través del Mesías, lo primero que va a hacer es a comenzar a revelar la tribu de Leví, determinando la legitimidad de cada levita, de cada sacerdote. Por eso vemos nosotros en las profecías que establece de forma muy clara estos eventos y cómo el Eterno va a ir operando en medio de todo este proceso de restauración máximo con las personas, con todo lo que nosotros hemos visto en las profecías. Ahora lo veremos en vivo y directo. Aquí vemos en esta profecía, por eso vemos nosotros en Malaquías capítulo 3, que dice: purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata para que se vuelvan portadores de una ofrenda de Elohim en rectitud. Todo esto es lo que vamos a ver como proceso de elevación espiritual para que de esta manera Israel sea una luz al mundo. La misión del Mesías es una de sus tareas principales, es hacer que todo el mundo vuelva su rostro al Eterno. Que de esta manera la gente pueda tener una verdadera relación con el Eterno y poder conocerlo como nunca antes a través de la instrucción santa revelada desde tiempo antiguo, como lo es la Torá, y que muchos piensan que está abolido y todo esto, y en el reino se va a enseñar. Va a restaurar la dinastía real de los descendientes de David, porque recuerden que el rey vendrá de allí. Una de las cosas que más se debate es el hecho del tercer templo. Muchos dicen que se va a reconstruir, otros dicen que no. Regularmente las personas que hablan de que el templo no se ha de reconstruir es porque no le ven sentido, porque asumen que con la muerte del Mesías todas esas ofrendas y sacrificios dejaron de existir. Y eso no es verdad. Si nosotros vamos a Hechos, en Hechos vemos a los apóstoles y algo bien pero bien claro, como el caso de Pablo, yendo al templo a pagar votos, a presentar sacrificios. Y eso lo vemos nosotros en la Escritura. Ya el Mesías había muerto y resucitado. Que cambien muchas cosas, como en el caso de Yom Kippur, como sacrificios y ofrenda por el pecado, por la transgresión, es evidente, porque cuando se instaure el Malhut, cuando se instaure el reino, una de las cosas que va a traer como resultado todo esto es que el Yetzer Hará, la mala inclinación, no va a existir, que nuestros cuerpos van a cambiar para estar en una condición de que puedan experimentar vida, como en los días de Adán.
Entonces, en esa condición, poder establecer una relación con el Eterno, vivir con el Eterno, experimentar su presencia, poder ver lo espiritual y lo terrenal a un mismo tiempo como lo era al principio, será posible cuando establezcan el reino con el Mesías. Otra de las cosas que veremos es el hecho de la restauración de todo el pueblo de Israel reunido, tanto el hermano mayor, el hermano menor, como lo enseñó Yehoshua, hablando de ellos proféticamente, y de esta manera surge nuevamente Israel como el faro para el mundo. No solamente esto, también veremos el hecho de la resurrección de los muertos, que será un evento impactante, y allí entonces estaremos juntos con todos aquellos que están descansando, que están durmiendo en este tiempo, esperando ese momento, porque son personas que no solamente fueron justificados, sino que caminaron en santidad, caminaron en integridad, y por lo tanto van a experimentar esa primera resurrección. El mismo Yehoshua establecerá o va a restaurar el Sanedrín, la Corte Suprema de Legislación, que basa sus dictámenes en las enseñanzas de la Torá, teniendo la máxima autoridad de todo esto el mismo Yehoshua. Esto es una condición necesaria para establecer un orden, porque el mundo se va a regir de esta forma. Por eso es que en Isaías capítulo 1 dice que él va a restaurar a sus jueces como antes y a sus consejeros como en un principio. Luego serás llamada la ciudad de la rectitud, la ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y los que vuelvan a ella con justicia. Aparte de esto, recordemos que muchas celebraciones que la gente no practica, y en este caso la de Sukkot, también la gente va a tener que practicarla, va a tener que vivirla, va a tener que disfrutar esta convocatoria hermosa, porque es la que nos revela el reino, y así está establecido. Ahora, este tribunal de justicia que va a estar allí y que va a regir e impartir justicia con equidad, teniendo a Yehoshua a la cabeza de todo, de esta forma se establecerá un orden. Y eso es sumamente importante, porque las personas no asumen ninguna responsabilidad, ningún deber, ningún compromiso por un concepto de gracia muy deformado, muy malogrado, que da a entender que la persona puede hacer cualquier cosa. Y eso no es lo que enseñan las Escrituras. Y no solamente eso, sino que al no entender lo que representa la gracia, la gente ha tenido un comportamiento anárquico, una conducta irresponsable frente a la santidad que demanda el Eterno. Aparte de esto, vemos nosotros que se va a restaurar un sistema nuevamente, como lo veíamos cuando estaba el templo, para que la gente lleve sus ofrendas de agradecimiento. Hay muchos tipos de ofrenda, es evidente que va a cambiar muchas cosas. El mismo Eterno lo dice en su momento, que era el principio, no demandó esos sacrificios, como en el caso de la expiación o por el perdón, todo esto, pero de gratitud y de alabanza y otra serie de cosas sí. Y para muchos es como difícil de aceptar, es como un concepto que choca, que los afecta, que los golpea emocionalmente, porque no aceptan eso. Pero por el hecho de que no lo acepten no significa que no vaya a suceder. Simplemente esperemos el tiempo y veremos entonces qué es lo que se va a manifestar. Entonces, como declara Maimónides, va a surgir un rey de la familia de David. Será un reino, no un gobierno, no es democracia, es todo lo que diga el rey lo que se va a hacer.
Por lo tanto, él no pide consulta. La gente no está votando para ver a quién colocamos, a quién no. Simplemente todos nos regimos por lo que la máxima autoridad establezca, que es el rey, representante del Eterno en la tierra. Así que esta autoridad, que es el Mesías, que va a estar inmersa en la Torá y que va a enseñar los mandamientos como en los días antiguos, siguiendo todo lo que está dentro de la Torá y desarrollando la interpretación de la misma, mostrándonos la esencia de todo esto, va a devolver el esplendor, la luz a Israel como siempre lo fue. De esta manera se va a fortalecer el compromiso, el deber, la responsabilidad de observar los principios y fundamentos establecidos por el Eterno. Y de esta manera entonces caminar conforme a ello. Así que todo esto se va a ir presentando, todo esto se va a ir manifestando. Y de esta manera ver la reunificación de todo el pueblo de Israel, ver de vuelta a los exiliados, a los que están en la Galut, que puedan experimentar la redención, la Geulá, será algo hermosísimo. Otro de los eventos que no podemos perder de vista es que el Mesías y el establecimiento del reino tendrá una influencia mundial. O sea, en la medida en que se establezca el reino con el Mesías y de esta manera pueda manifestar su autoridad y poder, el mundo va a conocer la autoridad y todo lo que representa el Mesías y la justicia como nunca antes. De esta manera le enseñará al mundo la paz, le va a enseñar al mundo la luz de la Torá, le va a enseñar al mundo la justicia, los deberes, los derechos que tenemos todos nosotros cuando somos instruidos directamente por el Eterno en la Torá. Y de esta forma veremos un cambio por completo. Los profetas dijeron: ocurrirá en el final de los días que la montaña de la casa de Elohim será la cima de las montañas y se elevará sobre las colinas y todas las naciones vendrán a ella con alegría. Muchos pueblos vendrán y dirán: vayamos y subamos a la montaña de Hashem, a la casa de Elohim de Jacob, y que el Mesías nos instruya de acuerdo a sus caminos y nos comportaremos de acuerdo a su forma. Porque la Torá emanará desde Sión y la palabra del Eterno desde Jerusalén. Y él, hablando del Mesías, juzgará entre las naciones y decidirá entre los pueblos. Y convertirán sus espadas en discos de arado, sus lanzas en podadoras. Y ninguna nación levantará su espada en contra de otra y tampoco harán guerra. Así aparece en Isaías 2, así aparece también en Miqueas capítulo 4, donde nos habla de todas estas profecías y la importancia que poseen las mismas. O sea, que no vaya a existir guerra, y es porque todo el mundo va a estar sujeto, va a estar subordinado al Mesías, a ese reino que será a nivel mundial. Y es allí cuando estudiamos todo esto bajo la perspectiva hebrea, cómo todo cuadra, cómo todo engrana en un perfecto rompecabezas y que no hay nada que quede fuera de lo que está en la Biblia. En la era mesiánica, muchas personas van a querer profundizar, mejorar, crecer y de esta manera tener una mejor relación con el Eterno. Y de allí que veremos cómo la Shon Kadosh, la lengua santa, será algo que el mundo entero va a conocer. Porque en Sofonías capítulo 3, las profecías nos dice que entonces le dará el Eterno a los pueblos una lengua pura. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué le va a dar la lengua pura? Que en este caso es la hebrea. Para que puedan clamar, puedan alabar, puedan llamar, puedan servir en el nombre de Elohim de una sola forma. Esto es algo muy, pero muy importante. Todas estas divisiones, separaciones, guerra entre grupos, que falsa doctrina,
la forma de desacreditar o de juzgar se va a acabar. Hay una sola línea, estos son sus principios, esta es la forma de hacerlo, este es el modelo y todos vamos a caminar de esta forma. Y eso es algo que vendrá con la revelación del Mesías al establecer el reino. De esta forma veremos cómo esa unidad y la unanimidad será posible. Por lo tanto, Jerusalén se va a convertir en el centro del servicio espiritual único y verdadero más grande que haya existido a lo largo de la historia de la humanidad. Una instrucción como nunca, enseñanzas dadas directamente por Yehoshua, como el Eterno lo reveló en su momento a través del profeta Zacarías en el capítulo 8. Volveré a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad y la montaña del Elohim de las huestes, la montaña sagrada. Entonces, vemos que Jerusalén se va a convertir en la capital espiritual del mundo, de donde emana la luz, la presencia del Eterno, y donde las personas podrán conocer realmente al Padre, y de esta forma crecer. Esto dará comienzo al período en el cual las enseñanzas del Eterno serán supremas para toda la humanidad. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 24, porque el Señor de las huestes será rey en el monte Sión y en Jerusalén. Revelará su gloria, su honra en la presencia de sus sabios ancianos. Esto es hermosísimo cuando vemos el cumplimiento de todo esto, cuando se dé. Todos los pueblos vendrán a Jerusalén en busca del Eterno, como lo describe el profeta Zacarías, cuando dice en el capítulo 8, muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén en busca del Eterno. En esos días, 10 personas de todas las naciones tomarán de las prendas del talí de cada judío y dirán, vamos contigo porque hemos oído que el Eterno está con ustedes. O sea, cuando veamos ese momento máximo en el cual se presente el Mesías, esta profecía se va a ver de forma evidente como nunca antes. En este tiempo vemos ya ciertas cosas que se están manifestando, pero no al nivel o la magnitud como se va a manifestar con el Mesías. Por lo tanto, en vista de todo esto, Jerusalén y de allí el pueblo de Israel será establecido como el guía espiritual, como el guía que muestra los valores, la moral, la ética a toda la humanidad. En ese momento, Jerusalén se convertirá en la capital espiritual del mundo. En la era mesiánica, todos los pueblos van a creer, van a confiar y van a proclamar la unicidad del Eterno. Por eso el profeta Zacarías en el capítulo 14 dice de forma muy clara que el Eterno será el rey sobre toda la tierra, y ese día Elohim será uno y su nombre uno. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia la religión siempre ha creído y ha enseñado al Eterno de una forma equivocada. Cuando vemos nosotros en el mismo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, Hashem, nuestro Elohim, Hashem es uno, y la gente cree que no es así. Y con conceptos grecorromanos han alterado todo esto y la gente tiene una manera de definir las cosas totalmente equivocada. Pero cuando venga el Mesías y se cumpla esta profecía y empecemos a ver todo esto, como dice el mismo profeta, en ese día Elohim será uno y su nombre uno. Así que todo esto, la paz, la armonía a nivel mundial, porque en la era mesiánica, como no habrá el Yetzer Hará, como no existe esa envidia, esos celos, esas competencias que no son sanas entre líderes y todo esto, entonces el amor
esa paz será sumamente abundante, será algo único. Por eso es que no va a haber esa guerra, no va a haber nada, porque eso que motiva a través de la mala inclinación será quitado. Como dice el mismo Eterno a través del profeta Isaías en el capítulo 2. Una nación no levantará la espada en contra de otra nación, no volverán a saber de guerra. Quiere decir que será una paz no solamente mundial, sino eterna. En la era mesiánica todas las naciones van a convivir en paz. De la misma forma, las personas van a poder convivir en armonía. El profeta se refirió a todo esto de manera alegórica cuando nos habla en el capítulo 11, el profeta Isaías, hablando de que el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito, se va a agazapar el becerro, el cachorro de león, todo esto junto, y con ellos un niño pequeño que los va dirigiendo. La vaca va a pastar con el oso, sus pequeños van a estar juntos, y una serie de cosas que a veces lo vemos en folleticos y cosas así, pero que será una gran verdad que vamos a experimentar cuando venga el Mesías y se establezca el reino. Si bien el Mesías tendrá una gran influencia a nivel mundial y enseñará a toda la humanidad, su misión principal es hacer que todos seamos uno con el Eterno como nunca antes. Pero sobre todo, el proceso de unificación primeramente con el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 3 dice, porque los hijos de Israel permanecerán durante muchos días sin rey y sin príncipe. Después de eso, los hijos de Israel volverán y buscarán a Shem su Elohim y a David su rey. Vendrán sobrecogidos ante Elohim y su bondad en el final de los días. De la misma forma, a través del profeta Ezequiel en el capítulo 37 nos dice, mi sirviente David será rey sobre ellos. Todos tendrán un pastor. También seguirán mis estatutos y observarán mis leyes. O sea, toda la humanidad va a alcanzar los más altos niveles de revelación divina sin ninguna dificultad. La conexión espiritual será muy profunda, la manera de percibir las cosas, de vernos, será como en los días de Adán antes de fallar o mucho mejor. A medida que la sociedad, que todo este mundo se vaya acercando a la perfección y el mundo se vuelva cada vez más santo, más sagrado, la ocupación principal, la prioridad, va a ser lo que venimos enseñando. Conocer íntimamente al Eterno para ser uno con el Eterno. La verdad estará revelada a todo el mundo para que la gente reconozca a la Torá como esa luz, como ese faro que muestra la verdad y que nos guía. Por eso es que el Eterno, hablando a través del profeta Isaías en el capítulo 11, dice que la tierra estará llena del conocimiento de Elohim, así como las aguas cubren la mar. Esa expresión que aparece acá es interesante porque nos está hablando que la revelación del Eterno se va a difundir por el mundo entero y esta revelación cubrirá todo como las aguas cubren el mar. Por lo tanto, la capacidad de percibir, la capacidad de poder ver, de poder experimentar la presencia del Eterno a través de una vivencia que tiene un fundamento, que tiene un principio bien determinado en la Torá, será algo que todos podrán ver. De la misma forma, toda la humanidad alcanzará los más altos niveles de inspiración sin ninguna dificultad, como lo dijo el Eterno a través del profeta, en este caso en Joel capítulo 3, donde la profecía apertura una etapa de todo esto, pero que de forma progresiva va a ir creciendo hasta que llegue al nivel máximo con el Mesías. Y por eso dice que Él va a vertir de su espíritu sobre toda persona, sobre los hijos, sobre las hijas. Y eso es algo que nosotros veremos en su mayor esplendor.
si bien durante la era mesiánica el hombre va a continuar con un libre albedrío, obviamente, porque es un regalo de parte del Eterno desde que fuimos creados, todos tendremos los incentivos, todos tendremos esa visión profunda, esa percepción tan amplia, ese discernimiento para seguir las enseñanzas del Eterno, para caminar de forma correcta. Es como si el poder del mal fuera aniquilado por completo. Cuando esa persona no tiene ese Yetzer Hará. Esto es lo que predijo el profeta. Y lo dice el profeta Jeremías capítulo 31. Pondré mi Torah en su interior y la grabaré en sus corazones. Una persona ya no le va a enseñar a su amigo ni un hermano a otro diciendo conoce a Elohim, porque todos me conocerán. Y sabemos lo que representa esta palabra conocer, de su raíz hebrea yadá. O sea, la relación tan íntima que va a tener la persona con el Eterno como nunca antes. Y dice que los grandes y los pequeños por igual tendrán esta relación con el Eterno. El mismo profeta Ezequiel en el capítulo 36 nos dice que de la misma forma este profeta habló en nombre del Eterno diciendo: eliminaré el corazón de piedra de tu ser y te daré un corazón de carne. Recordemos que muchas profecías que apuntan en relación a la era mesiánica, al Mesías, tuvieron un punto como de apertura, un punto donde fue revelado y empezamos a ver como el cumplimiento, pero de forma progresiva se va dando hasta que llega un momento en que esa profecía alcanza su mayor esplendor, donde la profecía se cumple por completo. Y es a esto a lo que se refiere Jeremías y el profeta Ezequiel. Si esto es así, entonces, como dijimos previamente, la inclinación del hombre a hacer el bien será más bien fortalecida, al punto en que la persona ya no tendrá ese interés por lo material, por lo vano, como en este tiempo. En cambio, la persona se va a fortalecer en lo espiritual. Eso va a ser algo constante, se va a inclinar hacia ese servicio al Eterno, a seguir su Torah. Este es el significado profundo de esta promesa, y que también lo vemos en la Torá, cuando el Eterno en Devarim o Deuteronomio 30 dice que el Eterno mismo va a circuncidar el prepucio de tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Hashem tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, para que vivas. Quiere decir que llegaremos a un nivel espiritual como nunca antes se ha vivido. El Mesías no hará ningún cambio en nuestro sistema espiritual, en nuestras creencias, sino que al contrario, ahora todos nos vamos a evocar, nos vamos a enfocar, nos vamos a direccionar en buscar, en servir, en creer, en confiar, en depositar todo en las manos del Eterno. O sea, lo que la gente no ha hecho ahora y que debería ser, que es buscar al Eterno, llegar al Eterno a través del Mesías, como él mismo enseñó, que nadie llega al Padre si no es por él. Por lo tanto, el objetivo es llegar al Padre. En la era mesiánica, todos van a alcanzar ese nivel. Nada se va a agregar, nada se va a quitar de la Torá. Todo lo que está en ella se cumplirá, se vivirá, se enseñará, se practicará. Así que muchos rabinos, hablando de esto, de la era mesiánica, dicen que el libro que se va a enseñar es la Torá. Porque todos los profetas hablan es de lo sucedido posterior a la falla, a todo lo que se cometió, y de allí cómo retornar, y las profecías que apuntan hacia este tiempo. Pero ya cumplido todo esto, estando en la era mesiánica, ¿qué necesitamos? La instrucción del Eterno. La instrucción, la palabra instrucción en hebreo es la Torá. Necesitamos su enseñanza, necesitamos su dirección, su guía. Y es lo único que se va a estudiar. Y la razón de esto es por lo que yo dije previamente, porque todas las enseñanzas de los profetas podemos nosotros verlas codificadas en la misma Torá.
dado que el mismo Mesías va a revelar a la perfección todo lo significado, lo que está escondido, lo que está oculto, lo que está codificado. Y por lo tanto, esos escritos no van a ser necesarios. En la era mesiánica se va a restaurar todo el servicio como originalmente era. Pero como dijimos previamente, muchos concuerdan en que las únicas ofrendas personales que se van a aceptar son las de agradecimiento. No habrá otro tipo de ofrenda, dado que el corazón del hombre ahora ha sido circuncidado, ahora no hay inclinación al mal, por lo tanto el hombre no peca ni transgrede, ya no va a existir ese tipo de ofrendas cuya función es el perdón, es poder acercarse al Eterno, es quitar aquello que nos aleja, porque ahora todos seremos uno con Él. De la misma forma, las mismas oraciones que nosotros hacemos en este tiempo, solamente por agradecer, porque podremos hablar, podremos compartir, podemos disfrutar de la presencia del Eterno, de su compañía y sus palabras, así como lo leemos nosotros. Cuando leemos nosotros los profetas y dice, y el Eterno le habló al profeta tal y le dijo de esta manera, así lo vamos a experimentar, porque nuestra condición humana, nuestra condición espiritual cambiará y podremos estar apercibidos, podremos captar la voz del Eterno, porque estaremos en un plano espiritual diferente. Por eso nuestros sabios y profetas anhelan y enseñaron, porque anhelaban en su momento la llegada de esta era, para que de esta forma se establezca este reino y domine todo. Por ello, cuán importante es la era mesiánica, cuán importante es el hecho de que venga el Mesías, y de esta forma estos anhelos, estos deseos que tenemos en este tiempo tan triviales por lo material, por lo vano, ya no va a tener ningún sentido. Porque es como si nos abrieran los ojos y cambiaran las prioridades como nunca. Empezaremos a ver las cosas realmente como son. O sea, ahora sí vamos a poder vivir y no simplemente existir como muchos que están simplemente existiendo. Por eso es que nuestro pueblo anhela tanto la venida del Mesías, porque desea estar libre de todas estas cosas que hay en este tiempo, para ocuparse de amar al Eterno, de servir al Eterno, de conocer, de estudiar directamente con el Eterno, de tener una verdadera relación sin que nada nos moleste y nos distraiga. Y de esta forma poder compenetrarnos con Él, siendo merecedores de la vida en el mundo venidero. Así que si hay algo que para nosotros es grandioso, es el hecho de esperar la venida del Mesías, sabiendo todo lo que vendrá con ello, todo lo que representa y todo lo que vivieron todos estos hombres, ahora resucitando y viendo el resultado y el precio que pagaron, las pruebas que vivieron, los sufrimientos que tuvieron que superar. Pero también muchas personas, muchas familias que lamentablemente perdieron seres queridos en su momento y que simplemente están descansando, pasaron a otra dimensión y que van a resucitar. Personas que vinieron a este mundo y desde muy niño murieron sin tener esa inclinación al mal desarrollado, sin pecar o sin transgredir, porque la misma Torá establece los parámetros para poder juzgar a alguien y el nivel de conciencia que debe tener. Y por lo tanto, ellos serán parte del reino. Personas que perdieron un niño en un embarazo y por alguna situación experimentaron un aborto o a un accidente o algo donde un niño a una edad muy corta no pudo seguir disfrutando, ahora tendrán la vida eterna, ahora tendrán todo para poder disfrutar la vida. Esos que vemos en este tiempo con alguna enfermedad, padeciendo y sufriendo, personas carentes de la vista, son personas que enseñan los rabinos que su inclinación al mal es tan mínima que no pecan.
no tienen esa tendencia. Y con eso nos damos cuenta cómo los sentidos, cuando no son controlados, pueden perturbar, pueden afectar. Entonces una persona carente de ciertos sentidos no es proclive a pecar o a transgredir como otros que poseen sus 5 sentidos perfectamente. Personas que están en condiciones que los vemos como desfavorables y los vemos como que pobrecito y nos dan como que lástima, pero delante del Eterno y en el reino tienen una posición elevada. Personas que nacieron de pronto con autismo o alguna situación en la cual no los vemos como deberían ser. O sea, nosotros los hemos definido de forma errada. Esas personas tienen ganado por completo el reino. Esas personas son parte ya del mundo venidero. Son personas que allí los podremos ver como quisiéramos verlo en este tiempo. El asunto es que allá estarán en mejores condiciones y nosotros también para poderlos apreciar por completo, como aquí no lo apreciamos. Pero es que esta etapa es simplemente un proceso de rectificación, de cambio y de corrección. Esta etapa en este mundo es pasajera, es temporal. Lo importante es el reino, lo importante es lo eterno. Y es allí donde ellos van a estar. Los que debemos trabajar para ser parte de eso somos nosotros. Y cuando los vemos a ellos decimos, pobrecito, no, pobrecito de nosotros que tenemos que luchar a diario, rectificar, corregir, trabajar para ser parte del reino. Ellos no, ya ellos lo son. Pero como tenemos las cosas totalmente alteradas o vistas de forma equivocada, porque hemos malogrado los conceptos, hemos deformado los principios, no vemos las cosas como deben ser. Pero vendrá el Mesías, se establecerá el reino y veremos cosas como nunca antes. Y de esa manera podremos disfrutar lo que nunca hemos podido hasta este momento. Y lo que hoy tenemos como un anhelo será simplemente un estilo de vida. Y por eso, mientras más nos acercamos a ese momento, nos damos cuenta lo pasajero, lo temporal, lo efímero que es este mundo y lo que hay en él, porque nada de esto quedará como lo vemos en este momento cuando venga el Mesías a establecer el reino. Todo va a cambiar. Su vida, su entorno, el mundo, todo va a cambiar. Y va a imperar la luz del Eterno, su justicia, su verdad, y nosotros podremos disfrutar realmente la vida, y lo mejor de todo es que es eterna.